Bienvenidos a Insomnia Cuentos de Terror. Cuando era pequeño le tenía envidia a mis compañeros porque sus padres tenían trabajos normales. Algunos eran bomberos, otros comerciantes, unos pocos doctores e incluso había un par de cocineros. Todos ellos tan ordinarios que ninguno llamaba particularmente la atención. Ese no era el caso de mi padre. Él no era bombero ni comerciante, mucho menos doctor. Y para ser sincero, me avergonzaba un poco cada que alguien me preguntaba a qué se dedicaba. Mi papá restauraba y coleccionaba antigüedades. Así es, adquiría cualquier vejestorio, pinturas antiguas, pedazos de ruinas. Él lo compraba todo, lo restauraba y vendía. Bueno, eso o a veces simplemente se quedaba las cosas. Quizás suene un poco tonto, pero cuando le contaba a mis amigos que mi papá compraba cosas viejas, ellos se reían de mí. Por eso siempre me avergoncé de su trabajo, y un buen día todo esto simplemente fue demasiado lejos. Vivíamos en la calle Río Concepción, número 23, en León, Guanajuato, en una casa que mi papá le compró a una señora muy vieja, y que después de muchas restauraciones y remodelaciones, comenzó a verse ligeramente más decente. Esta casa nunca fue de mi agrado, prefería 1000 veces vivir en una choza en medio de la selva que en ese viejo y olvidado lugar. Pero nada podía yo hacer. Ese era mi hogar. Vivía con mi papá y mi hermanito, Marco, quien de pequeño había sido diagnosticado con esquizofrenia catatónica, una condición bastante extraña caracterizada por falta de movimiento y expresiones repentinas. Imágenes difíciles de digerir, especialmente cuando le suceden a un pequeño niño de 5 años. He visto a mi hermano quedarse inmóvil por horas, quizá días. No estoy seguro. En una ocasión permaneció poco más de 2 horas rayando una X en la pared hasta que se le acabó la crayola roja. La verdad es que siento mucha lástima por él y el dolor porque nunca va a tener una vida normal. Marco jamás ha ido a la escuela, no sale a la calle, siempre está encerrado en su cuarto y han habido ocasiones en que lo han tenido que amarrar a su cama. Esto cuando le dan sus ataques más fuertes. Una tarde, mientras él y yo jugábamos en la sala, papá se nos acercó y se hincó para pedirnos que nos portáramos bien, pues un cliente vendría a la casa a dejar una columna antigua y aparentemente muy valiosa. Mi hermano no dijo ni una palabra, yo solo asentí con la cabeza, y papá se retiró rumbo a su habitación. Sonó el timbre, mi hermano se sobresaltó, pero lo tranquilicé recordándole que se trataba del cliente de mi padre. Entonces entraron ellos dos, mi papá y un señor que cargaba una columna que en verdad se veía antigua. Debo admitir que hubo algo en ella que me hipnotizó. Sin embargo, permanecía en el silencio mientras papá hacía los negocios de siempre. El señor tenía un aspecto muy distinto al de nosotros. Era fornido y de estatura baja. Tenía un gran bigote que tapaba su labio superior y escondía su prominente nariz. Y lucía un llamativo turbante color naranja. Aunque más llamativos eran todos los anillos que portaba. No había ni un solo dedo que no llevara tanto valor en oro. Sin poder creer que alguien quisiera vender esa reliquia, mi papá, que era un hombre muy noble, le explicó al vendedor que con el tiempo el valor de esa columna incrementaría y podía ganar muchísimo más dinero. Pero el hombre estaba decidido y con determinación le dijo a mi padre que quería deshacerse de ella y así, con un acento extraño, exclamó: «Esposa mía no quiere artículo en casa. Yo ver en internet que usted restaura antiguas cosas. Mejor esposa feliz que esta columna». Mi papá rió, pero al darse cuenta de que el señor no esbozó ni un pequeño gesto de gracia, rápidamente guardó la compostura. No pude ver lo que sucedió a continuación, pues un quejido de mi hermano hizo que girara la vista para ver qué le ocurría. Marco apretaba los ojos con mucha fuerza y noté que tenía todos los músculos del cuerpo tensos. Mi reacción automática fue abrazarlo para que se sintiera a salvo, pero solo se tranquilizó al escuchar la despedida entre el vendedor y mi papá. Por fin, abrió los ojos y preguntó si ya se habían ido los señores raros. Me hizo gracia escuchar que le estaba diciendo raro a mi papá, pero le dije que esa no era la forma correcta de referirse a él. Sin embargo, con un semblante muy serio me corrigió, diciendo que no se refería a mi papá, sino a los 2 señores del bigote grande. Sin duda fue un comentario extraño, pues solo había entrado un señor de bigote a nuestra casa. Nunca fueron 2. Mi hermano comenzó a ponerse tenso otra vez y dijo que esos señores eran malos. Yo estaba confundido, pero por el mal aspecto que tenía Marco, supuse que tal vez, debido a su condición, a la apariencia tan peculiar del vendedor, el miedo le había provocado que viera a 2 hombres en lugar de solo uno.
Y así, perdido en mi deducción, súbitamente mi hermano me sujetó con fuerza para decirme: no, no se ha ido el señor. Se está escondiendo detrás de la columna vieja. Volteé a ver la columna, pero no había nadie. Marco, no hay nadie. El señor ya se fue, le dije, esperando que no tuviera un ataque en ese momento. Lo cargué y lo llevé a su habitación. Alcancé a escuchar a mi papá entrar eufórico de nuevo a la casa. Creo que jamás lo había escuchado tan emocionado. Daba de brincos y no paraba de gritar que seríamos ricos, esto y aquello. Pero su emoción me molestó, ya que ese hombre había puesto a mi hermano en una situación de mucho estrés. Lo único que se me ocurrió fue irme a mi cuarto y encerrarme, en donde luego de un rato me quedé dormido. Abrí los ojos, eran las 3:14 de la mañana. Me levanté y cerré las cortinas para que la luz de la calle no entrara. Regresé a la cama. Me estaba volviendo a quedar dormido cuando escuché pasos en las escaleras. Me asusté porque sabía que toda la casa estábamos dormidos. Aún así, salí de mi cuarto en silencio, creyendo que algo o alguien se había metido a la casa a robar o a hacernos daño. Pero no vi nada. Así que prendí la luz. Vi a mi hermano frente a la columna antigua, estático, inmóvil. Me sobresalté, pero al menos me sentí aliviado de saber que no había un intruso en la casa. Comenzaba a acercarme lentamente a Marco. Cuando volteó a verme, noté que sus ojos estaban completamente en blanco y tenía la cara pálida. Lo abracé y sentí que estaba frío. Lo agité fuerte para que reaccionara, nunca lo había visto así. Comenzaba a asustarme, de verdad. Finalmente reaccionó, pero no dijo nada, solo me veía. Lo tomé de la mano y comenzamos a subir las escaleras. Cuando se frenó para voltear a ver la columna y decirme que el señor de bigote todavía estaba ahí, que tenía un regalo para nosotros. Lo tomé de la mano y comenzamos a subir las escaleras. Se frenó, volteó a ver la columna y me dijo que el señor de bigote todavía estaba ahí, que tenía un regalo para nosotros. Un regalo que podíamos encontrar dentro de la columna. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, pero no le contesté absolutamente nada. En vez de eso, lo llevé a su cuarto, lo acosté en su cama y regresé a dormir. En la mañana le conté esto a mi padre, y con un poco de vergüenza también le dije que tenía el presentimiento de que la columna no le traería nada bueno a la familia. Por supuesto, se mostró incrédulo. Culpó la enfermedad de Marco y encima me pidió que lo vigilara para que no le fuera a pasar nada a la columna. Me molesté, pero el día transcurrió sin novedades. Cayó la noche y volví a concebir el sueño sin problemas. Abrí los ojos y otra vez. 3:14 de la mañana. Comenzaba a pensar que se trataba de una extraña coincidencia cuando un ensordecedor ruido se apoderó de la casa. Fue la columna, se había caído. ¡Mi hermano! Me levanté y en 10 segundos ya estaba yo en la sala. Mi papá llegó un par de segundos después. Rápidamente notamos que la columna estaba rota. No, deshecha. Mi papá comenzó a gritar fúrico mientras yo buscaba señales de mi hermano, pero no estaba en la planta baja, así que subí. Entré a su cuarto y ahí estaba él, parado frente a su ventana, observando hacia afuera. Lo tomé del brazo y le pregunté si había sido él, si había roto la columna. Volteó a verme y dijo que había sido el señor del bigote y que lo había hecho para que pudiéramos tener el regalo. Por alguna extraña razón, le creí, así que bajé a ver la columna. Mi papá estaba tratando de recolectar los añicos. Seguramente pensaba en reparar el daño. Comencé a ayudarlo, pero entonces algo se deslizó fuera de una de las piezas más grandes. Un rifle, antiguo, quizá más que la columna. Era bellísimo, madera oscura fina, chapado en oro y con una inscripción extraña que no logré entender. Recordé lo que dijo mi hermano sobre el regalo del señor del bigote. ¿Acaso podría ser posible? El enojo y frustración de mi padre se habían ido. Ahora estaba tan emocionado como cuando compró la columna. Dijo que se trataba de un hallazgo increíble, que si de por sí la columna tenía un gran valor, el que hubiera algo escondido adentro eran buenas noticias. Se levantó y al salir de la sala con el rifle, noté que mi hermano estaba sentado en el sillón. ¿En qué momento llegó ahí? Me disponía a acompañarlo a su cuarto, cuando mirándome a los ojos, solo dijo: Guadean. Iba a preguntarle qué acababa de decir, cuando murmuró: adiós.
y se fue a su cuarto sin mí. Extrañamente me sentí en paz, así que también subí a mi cuarto. Por la mañana me dispuse a hablar con mi papá. Oye, pa, ¿no sientes que Marco ha estado muy inquieto desde que llegó la columna a la casa? Además, no estabas, pero anoche dijo algo, no sé, parecía un nombre, quizá en otro idioma. ¿Qué dijo? Guadean o algo así. Pude ver algo en mi papá. No era miedo, no sé qué era. Por primera vez se sinceró conmigo y me dijo que esa palabra era del idioma árabe y que probablemente la columna venía de Arabia Saudita o Líbano. Eso fue lo único que dijo, como si yo hubiera hablado demasiado. Me dio la espalda y regresó a descifrar lo inscrito en el rifle. Estuvo todo el día en su oficina y quizá toda la noche también. Pues cuando me fui a la cama, él ahí seguía. Como ya comenzaba a ser costumbre, me levanté a las 3:14 de la mañana. Tenía sed, así que bajé a servirme un vaso de agua. Cerca de la oficina de papá creí escuchar voces, pero no entendía lo que decían. Parecía otro idioma, y entre esos murmullos logré captar la voz de Marco. Entré sin pensarlo, y Marco estaba parado frente al rifle. Me miró y me dijo que el señor de bigote quería hablar conmigo. Estaba harto de esta historia. Pensé en tomar el rifle y aventarlo, esperando que se rompiera como lo hizo la cola. Así que me estiré hacia el rifle. En cuanto lo toqué, pude verlo. De verdad, era el señor del bigote. Mi hermano no estaba alucinando. Comenzó a acercarse a mí y pude ver que tenía sangre en la cabeza, pero no tuve miedo. Sus dedos estaban fracturados y también caminaba chueco, porque los huesos de sus tobillos estaban expuestos. Lo último que recuerdo es que se me acercó tanto que al estirar su mano pudo rozar mi hombro. Todos se fueron negros. Desperté en mi cama. Ya era de día. ¿Había sido un sueño? Estaba confundido, pero me levanté. Sentí algo fuera de lugar y noté que tenía los pies rojos. Sí, era sangre, pero no sentía dolor. No era mía. Sentí que había despertado de una pesadilla para entrar en otra. Comencé a escuchar la voz del señor del bigote. Era aquel dialecto, pero esta vez entendía lo que decía. Mátalos a todos. Corrí al cuarto de mi hermano, pero no estaba ahí. Fui a la habitación de mi padre y lo que vi hizo que el terror reinara mi mundo. En la cama yacía mi papá y junto a él un inmenso charco de sangre. Tenía una herida de bala en la cabeza, los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba Marco? Recordé que la última vez que lo vi fue frente al rifle, así que bajé las escaleras. Era mi hermano muerto, desangrado en el piso con un hueco de bala. Horrorizado llamé a la policía. 911, ¿cuál es su emergencia? Alguien acaba de asesinar a mi familia. No sé qué está pasando. 5 días después, la policía me arrestó por el homicidio de mi padre. Cuando en la corte presentaron las pruebas del asesinato, mostraron el rifle con una inscripción de Villa. Esto decía: con este rifle maté a mi padre y a mi hermano. Insomnia, cuentos de terror. Esperemos que hayas disfrutado el episodio de esta semana. No te olvides de mandarnos tu historia, anécdota o cuento de terror. Las que más nos gusten las plasmaremos en un capítulo. Si te gustó, no te olvides de compartir, dejarnos un comentario, like y seguirnos en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube como McCarthy's TV.